Bien, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el sermón o la homilía del día de hoy. Nosotros hemos nacido en un país que desde los tiempos de la conquista española se le impuso la religión católica. Por la gracia del Espíritu Santo, muchos hemos sido iluminados para entender la verdad. Y inicio con esta introducción porque esta semana comienza lo que se conoce como la Semana Santa, que es la culminación de la época de Cuaresma. Hay un calendario que se conoce como el calendario litúrgico, donde se divide el año en algunas temporadas para hacer énfasis religioso. Una de esas temporadas en que se divide el año dentro de ese calendario es la Cuaresma. Bien, que es todo este tiempo que hemos estado o que la gente ha estado practicando desde el miércoles de ceniza. El catolicismo enseña que a partir del miércoles de ceniza, todo fiel debe prepararse para la Cuaresma o 40 días de devoción. La práctica de la Cuaresma se empezó a celebrar hasta bien entrado el siglo IV, pero diferente a como se practica hoy en día. Durante los primeros siglos de la Iglesia, la observancia del ayuno fue muy estricta. Solo se permitía una comida al día, tomada hacia la noche, y se permitía eventualmente carne y pescado, pero se prohibían los huevos y la leche. Esa era la costumbre. Un documento antiguo de la era patrística, porque nosotros sabemos que hubo una época a comienzos de la Iglesia en el siglo II y III que se conoce como la patrística, o con referencia a los padres de la Iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la Iglesia? Eran los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles iban muriendo y estos que quedaron como pastores de algunas iglesias escribieron artículos importantes que los tenemos hoy. A esta época se le conoció como la patrística y ellos ya hablan de la Cuaresma y del ayuno y de esos 40 días de mucha devoción. Originalmente, entonces, la práctica de la Cuaresma era muy modesta. Era algo muy sencillo. Más tarde, entre los años 540 al 604 después de Cristo, siendo papa, porque ya se había entonces conformado la Iglesia Católica, ya estaba configurada esa Iglesia Católica como la conocemos hoy, aunque todavía en sus comienzos, pero ya estaba la figura del papado. El Papa Gregorio el Grande se popularizó la práctica de la Cuaresma. Pero, ¿por qué la Iglesia romana impuso estas prácticas del ayuno y todos estos asuntos? Sucedió que para el siglo V, el magisterio de la Iglesia Católica, es decir, el Papa con los cardenales y con los obispos y con los curas, para el siglo V ya estaba influido por doctrinas y filosofías heredadas del helenismo, es decir, del pensamiento griego. Nosotros sabemos que cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio, lo hizo en un contexto cultural que se conoce como el helenismo. Era la mezcla de filosofía griega y romana. Era el mundo grecorromano. Pues bien, había una doctrina que se conoció como el neoplatonismo. Esta doctrina filosófica y religiosa era muy fuerte cuando comenzó la iglesia y cuando el apóstol Pablo estaba predicando. Pero esa doctrina fue la base sobre la cual se empezó a celebrar la Semana Santa o Cuaresma.
porque esa doctrina influyó en la iglesia. El neoplatonismo fue una mezcla entonces de creencias orientales y griegas que influenciaron el cristianismo en sus comienzos. Por ejemplo, Platón decía que había un mundo perfecto, un mundo ideal, y que este mundo era solamente una copia burda de ese verdadero mundo ideal. Y enseñó que la materia es lo malo y el espíritu es lo perfecto. Realmente venir a este mundo es venir a algo imperfecto. Lo perfecto está en el mundo espiritual, el mundo ideal. Esa manera de pensar entró en la iglesia muy temprano y se empezó a enseñar que lo importante no es el cuerpo físico, sino el alma, lo espiritual. Y eso condujo a que en el siglo III se enseñara un evangelio ascético. ¿Qué quiere decir eso de ascético? Quiere decir un evangelio místico, un evangelio que considera el cuerpo como lo malo y solamente el espíritu es lo perfecto. Como el cuerpo y lo material es lo malo, la salvación entonces consistía en escapar de las tentaciones de la carne, trabajo que dependía solamente del esfuerzo humano sin atribuirle nada a la gracia de Dios. Esto generó en el siglo V el monasticismo. Ya usted cómo una doctrina y una enseñanza va cambiando y va ejerciendo influencia. Entonces, en el siglo V se produjo el monasticismo. La vida en los monasterios y en los conventos que se construían en el desierto para purificarse del cuerpo y sus tentaciones y dedicarse al ayuno, la austeridad, la contemplación y el aislamiento del mundo. De ahí devino también el celibato como voto obligatorio para servir a Dios como sacerdote. De manera que se enseñaba que si seguimos el ejemplo de Cristo y resistimos la tentación del diablo, si negamos los apetitos de la carne como lo hizo Cristo, entonces nosotros también seremos dignos para pasar de esta vida a la vida eterna. Eso fue particularmente evidente en los asuntos del ayuno y del celibato. El ayuno, por ejemplo, había llegado a ser un punto fundamental para una vida devocional seria. Llegó a ser el centro del calendario litúrgico, o sea, del programa anual. Hubo 2 largas temporadas de ayuno entonces en el año. El Adviento era una, tenía que ver con el nacimiento de Cristo y su venida, y la Cuaresma. Y el celibato llegó a tener tan grande importancia que se consideró un requisito previo para cualquier tipo de vocación ministerial. Había que renunciar a lo mundano y eso incluía el sexo y por lo tanto el matrimonio. Y de allí también viene el asunto de la virginidad en algunas mujeres para poder entrar al convento y dedicarse a Cristo. Aquí en Colombia, desde comienzos del siglo XX, el catolicismo impuso un recogimiento estricto y tal vez desde un poco antes. El ayuno consistía en la prohibición de comer carne, en cuyo lugar se podía comer pescado. Tal vez todavía está esa práctica. Era una semana de confesión ante los curas, muchos rezos y un día muy especial. Un día muy especial era el Viernes Santo, donde habían procesiones y representaciones en vivo del sacrificio de Jesús en la cruz. Asimismo, la amenaza del castigo divino si alguien profanaba estos días. La gente comenzó a practicar una piedad entonces consistente en ayunos, penitencias,
rezos y lamentaciones, pensando que esa era la manera de lograr la misericordia de Dios. Así permaneció la situación por espacio de 10 siglos hasta nuestros días. Sin embargo, a partir del siglo XVI, hubo dos factores que cambiaron esa forma de pensar. Uno fue las Santas Escrituras. Recordemos que antes la Biblia era un libro desconocido, un libro que nadie podía leer, un libro imposible. Pero a partir de la Reforma Protestante, a partir de que Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia al idioma del pueblo y los pueblos empezaron en Europa a conocer la palabra de Dios, a conocer las Escrituras y a conocer la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Las Escrituras, ¿qué enseñan? Las Escrituras enseñan, primero, el mundo material no es malo, porque es creación de Dios. Cuando Dios hizo el mundo, Él dijo que todo era bueno, porque Dios hace todo perfecto. Lo que dañó todo fue el pecado, pero Dios hizo este mundo para su gloria. Nuestro cuerpo no es malo, no es una cárcel, como decía la filosofía griega, ¿no? Decía que este cuerpo es una cárcel, es algo indigno, que lo perfecto es el alma y que lo mejor es salir de aquí, de este cuerpo. No, el cuerpo es creación de Dios. Tanto es así que Dios lo va a resucitar en el último día. En segundo lugar, la Escritura nos enseña que no nos enseña, no, en ninguna parte dice que hay que guardar luto por el pecado durante 40 días, porque Cristo con su sacrificio ofrece el perdón inmediato a todos los que se arrepienten. Es por la fe en el Señor Jesús. Entonces las Escrituras empezaron a mostrar otra visión de la vida cristiana, de la vida espiritual. Y otro factor fue la reforma, definitivamente, la reforma del siglo XVI, porque trajo muchos cambios en la iglesia. Y las iglesias protestantes le dieron un enfoque diferente a las prácticas religiosas o a las observancias religiosas, como por ejemplo la práctica de la Cuaresma. Un reformador importante, además de Calvino, Lutero y otros, fue Zwinglio. Era un reformador en Suiza. Él predicó que el ascetismo, eso no está en el Evangelio, es contrario al Evangelio cristiano. Hoy en día los cristianos viven bajo la gracia de Dios. No están obligados por ley a guardar ningún ayuno, ni a decidir qué alimentos se pueden comer y cuáles no. Él tiene una conciencia libre en Cristo. Y Zwinglio dijo que esos mandamientos eran al fin y al cabo del Antiguo Testamento y no eran del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, los reformadores estaban persuadidos de que el apóstol Pablo enseñó a las iglesias que no permitieran que sus conciencias fueran atadas por mandatos para santificar días especiales que no estaban ordenados por Dios en su palabra. Porque nosotros hemos sido liberados de una religión falsa. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, el apóstol ataca 3 aspectos. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Lo primero que ataca el apóstol Pablo en esta carta y corrige es el legalismo. Él dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí el apóstol ataca el legalismo.
Eso de que hay que guardar ciertos días, ciertas fiestas, ciertas cosas de guardar, porque si uno no las guarda es pecado y se condena. Es decir, hay que obedecer con estricto cumplimiento a una ley. Esas cosas, eso se llama legalismo. Porque para los judíos la religión consistía en una serie de normas y detalles meticulosos sobre comidas y días religiosos y cosas que en verdad Dios ni el Señor Jesucristo ordenó. Una segunda cosa que combate el apóstol aquí en Colosenses, y está en el versículo 18, es el misticismo. Porque él dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ya por ese entonces se creía en seres celestiales que servían como mediadores y que ayudan a los seres humanos. Ya se les rendía culto, no solo los judíos, sino también los paganos, y se había caído en la idolatría, en esas creencias de carácter místico. Y una tercera cosa que combate Pablo aquí es el ascetismo, del que ya hemos hablado. Porque en el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo está diciendo aquí que estas personas que se creían muy piadosas, muy santas, muy devotas por el ayuno y otras cosas que se practicaban por privar su cuerpo de tantas cosas, de alimentos, etcétera, pues son cosas que no tienen realmente ningún valor contra el pecado. O la creencia que para uno salvarse tiene que castigar el cuerpo y privarse de muchas cosas. Así las cosas, los reformadores enseñaron que el ayuno debe ser un ejercicio personal, privado, en lugar de ser una práctica exterior legalista, como lo practicaba el romanismo en su época, en el siglo XVI. Los fariseos también ayunaban y el Señor les dijo que ellos eran unos hipócritas, porque cuando ayunaban, publicaban, yo soy un hombre santo, mire, yo llevo tantos días de ayuno, etcétera. De manera que en la Edad Media se había sustituido la observancia semanal del domingo por fiestas religiosas, tiempo de observancia especial, días santos. El tiempo de Cuaresma fue un periodo de ayuno y preparación para la observancia de la Pascua, o sea, para la observancia de la resurrección de Jesús. Y comenzó entonces con el miércoles de ceniza, cuando los penitentes se comprometían a una temporada de abnegación, de luto, hasta la observancia de la Pascua o la resurrección. Eso era lo que existía. Los reformadores entonces suspendieron definitivamente la práctica de los días santos que fueron establecidos por la Iglesia romana a lo largo de la Edad Media. No los consideraron necesarios en la adoración de la Iglesia. Vieron que esos días santos no estaban prescritos en la Biblia. Decidieron que el único día santo prescrito por Dios está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, según Éxodo 28:9. En Éxodo 28:9
¿Qué dice? Que eso sí es parte de la ley de Dios. Eso 28:9 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra. Entonces, ese sí está en la palabra como un mandamiento de Dios, como un día santo para guardar. De manera que los reformadores promovieron el sábado cristiano o domingo como el día del Señor, el único día santo ordenado por Dios. En este día los cristianos ayunarían de sus propios placeres. Dejamos de trabajar y dejamos el entretenimiento carnal de una manera devota. Practicamos una abnegación semanal en el día del Señor. Así las cosas, si algo no es pecaminoso y no se está prohibido por Dios en su palabra, entonces somos libres de participar o no según la guía de nuestra conciencia. De manera que a partir de la Reforma, el domingo como Día del Señor llegó a ser una celebración semanal de la victoria de la resurrección. Si queremos tener un calendario de la iglesia, nosotros, el Día del Señor es la única fiesta para observar. Lo celebramos escuchando la palabra de Dios y las demás cosas en torno al culto cristiano. Bien. De manera que nosotros hemos heredado todo eso, pero hemos heredado también la Reforma que puso en orden las cosas. Siendo fieles a las Escrituras, nosotros no celebramos una Semana Santa, porque en realidad para nosotros los hijos de Dios todos los días son santos. No esperamos una semana en el año para arrepentirnos, sino que nos arrepentimos todos los días del año. ¿Por qué pasar 6 semanas cada año anticipando la muerte y resurrección de nuestro Salvador cuando cada día del Señor, o sea, el domingo, el día de resurrección, es una celebración de su triunfo sobre el pecado, la muerte y el infierno? Cada día del Señor celebramos el hecho de que Él ha resucitado. Vivimos cada día del Señor a la luz de la victoria y del triunfo de la resurrección de Jesús. Nos congregamos cada día del Señor para celebrar su resurrección y triunfo sobre el pecado, la muerte y el infierno. La celebración semanal de la resurrección nos recuerda que el bebé que nació en Belén es nuestro Señor triunfante, que Él sufrió el juicio por nuestros pecados para que fuéramos perdonados, que ahora tenemos pleno acceso a nuestro Padre Celestial y que como congregación cada día del Señor nos reunimos para la adoración. De manera que el énfasis reformado para celebrar la resurrección en el primer día de la semana, o sea, el domingo, nos recuerda todo lo que Cristo soportó en su humillación, encarnación, muerte y sepultura. Todo eso tuvo como resultado su exaltación al trono de Dios. Cada día del Señor adoramos y servimos a nuestro Señor resucitado. Conclusión, hermanos, a esto. Despojémonos de toda idea que la santidad consiste en ejercicios piadosos, tales como ayunos, procesiones o en el cumplimiento estricto de días religiosos especiales. En eso no consiste la santidad. Somos santos porque Jesucristo con su sangre nos ha limpiado mediante su sacrificio en la cruz. Nuestro cuerpo no es algo sucio, grotesco, inmundo. No es el culpable de nuestro pecado. Al contrario, si somos cristianos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no nos ve solamente como almas,
Para Dios lo importante no es solo el alma. No nos ve como alma, sino como una unidad de cuerpo y alma. Por eso Él va a resucitar nuestros cuerpos en el día final. Si hay una fiesta que debemos celebrar, es el Día del Señor. La celebramos cada domingo porque en el calendario judío era el primer día de la semana correspondiente a nuestro domingo, día en que el Señor resucitó. De manera, hermanos, que anhele usted reunirse cada domingo, como lo dice el Salmo 122. El Salmo 122. Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Eso es una referencia, pues, al asunto de congregarnos el día del Señor. Y lo demás, cada quien está en libertad, tiene una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Uno no tiene por qué andar con sentimientos de culpa sobre mandamientos de hombres, ¿no? Así que yo los invito, hermanos, a que en verdad sigamos orando, cada uno que somos el templo del Espíritu Santo, acudiendo a nuestro Señor que vive por los siglos y que reina en el universo y que controla todo y que nos ayuda, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vamos a orar, hermanos, por esto.